Hablemos de Immanuel Kant, sin duda uno de los filósofos más influyentes de la historia, pero también, seamos sinceros, uno de los más difíciles de pillar. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en su idea más radical, la de que no vemos el mundo tal y como es, sino que es el mundo el que se tiene que amoldar a las estructuras de nuestra mente. Una idea que literalmente lo cambia todo. Y todo, absolutamente todo, empieza con esta famosa cita. Porque aquí Kant nos pone delante dos realidades que le fascinaban y que parecían totalmente opuestas. Por un lado, el universo inmenso, ordenado, predecible. Y por otro, esa sensación tan profunda que tenemos dentro de nosotros, de que existe el bien y el mal y de que somos libres. ¿Cómo es posible que ambas cosas existan a la vez? Aquí está el meollo de la cuestión. La ciencia de su época, la de Newton, describía un universo que funcionaba como un mecanismo de relojería perfecto. Todo tiene una causa, todo es predecible. Pero a la vez, cada uno de nosotros siente esa certeza innegable de que somos libres, de que podemos elegir qué hacer. Entonces, ¿somos una pieza más de ese engranaje o somos realmente libres? Esta es la gran pregunta, la que le quitaba el sueño a Kant y la que impulsa toda su filosofía. ¿Cómo puede existir la libertad humana en un universo que parece una cadena de fichas de dominó gigante? Resolver esta contradicción se convirtió básicamente en el proyecto de su vida. Para entender su respuesta hay que viajar a su tiempo. Kant miraba la física de Newton y alucinaba. ¡Qué maravilla! La ciencia avanzaba, descubría leyes universales. Mientras tanto, la metafísica, la que se ocupa de las grandes preguntas sobre Dios o el alma, seguía dando vueltas a lo mismo de siempre, a los debates de la antigua Grecia. Estaba totalmente atascada. Y entonces Kant pensó, un momento, ¿y si el problema no está fuera, en la realidad, sino aquí dentro, en nuestra propia razón? Se dio cuenta de que para solucionar el lío de la libertad, primero tenía que analizar la herramienta con la que pensamos. Antes de hablar del mundo, tenía que entender los límites de nuestro propio conocimiento. La pregunta clave era, ¿qué podemos saber de verdad? Para empezar a ordenar el tema, clasificó los tipos de afirmaciones que hacemos, lo que él llamaba juicios. Por un lado, están los juicios analíticos. Son básicamente verdades de diccionario. Si digo un triángulo tiene 3 lados, no estoy descubriendo nada nuevo. La información ya está en la propia palabra triángulo. Luego están los juicios sintéticos, que sí que amplían lo que sabemos. Si digo la cicuta es venenosa, estoy añadiendo información nueva sobre el mundo. Y a esto le añade otra capa. ¿Cómo sabemos que son verdad? Algunos juicios son a posteriori, es decir, necesitas la experiencia. Para saber que el fuego quema, tienes que experimentarlo. Pero otros son a priori, su verdad es independiente de la experiencia. El todo es más grande que sus partes. No hace falta que vayas por ahí midiendo cosas para saber que es verdad. Es una verdad universal. Y al cruzar estas dos clasificaciones, Kant llega a su gran descubrimiento. Todo el mundo pensaba que lo analítico era siempre a priori y lo sintético a posteriori. Pero Kant se hizo la pregunta del millón. ¿Y si existen juicios sintéticos a priori? O sea, afirmaciones que nos den información nueva sobre el mundo, pero cuya verdad sea universal, sin tener que ir a comprobarla a cada rato. Y su respuesta fue un sí rotundo. Afirmaciones como «todo suceso tiene una causa» son para Kant el ejemplo perfecto. Nos dicen algo muy importante sobre cómo funciona el mundo, pero no es algo que aprendamos de la experiencia, sino que es una estructura que damos por sentada. Para Kant, estos juicios son, ni más ni menos, los cimientos de la ciencia. Sin ellos, la física sería imposible. Vale, pero si este conocimiento universal no viene de la experiencia, ¿de dónde demonios sale? La respuesta de Kant es tan revolucionaria que él mismo la llamó su giro copernicano, un cambio total de perspectiva en la historia de la filosofía. Y esta imagen lo resume a la perfección. Durante siglos se pensó que la mente era como un espejo pasivo que se limitaba a reflejar la realidad. Kant llega y rompe el espejo. Dice, no, es justo al revés. No es nuestra mente la que se adapta a los objetos, son los objetos los que se tienen que adaptar a las estructuras de nuestra mente. Es como si la mente fuera una especie de fábrica con moldes y la realidad tuviera que pasar por ellos. Entonces, si la mente es la que construye, la pregunta es obvia. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son sus herramientas? Pues bien, Kant nos describe la arquitectura del conocimiento, los planos de nuestra propia mente. Podemos imaginarlo como una cadena de montaje. Primero, la sensibilidad recibe la materia prima, los datos de los sentidos. Luego, el entendimiento los organiza y les da forma con sus herramientas. Y al final, la razón intenta unificarlo todo en grandes ideas. Vamos a verlo paso a paso. El primer filtro, la sensibilidad. Y aquí viene otra idea potentísima.
Kant dice que el espacio y el tiempo no son cosas que existan ahí fuera, son, por así decirlo, las gafas que nuestra mente lleva puestas de serie, son el sistema operativo de nuestra percepción. No podemos experimentar absolutamente nada si no es dentro de un espacio y un tiempo. Una vez los datos sensoriales han pasado por las gafas del espacio y el tiempo, entra en juego el entendimiento. Esta parte de la mente es activa. Coge todas esas percepciones y las organiza usando unos conceptos que ya vienen instalados, las categorías. La idea de que algo causa otra cosa no la vemos en el mundo. Es una de las herramientas que usa nuestra mente para que el caos de percepciones tenga sentido. Todo esto es fascinante, pero tiene una consecuencia inevitable. Si es nuestra mente la que pone las reglas del juego de todo lo que conocemos, eso implica que tiene que haber un límite, tiene que haber una realidad que se nos escapa, que queda fuera de nuestro alcance. Y aquí Kant establece una distinción que es crucial. Por un lado está el fenómeno, que es el mundo tal y como se nos aparece, la realidad ya filtrada y estructurada por nuestra mente, y por otro está el noúmeno, la cosa en sí, la realidad en estado puro, sin nuestras gafas puestas, y a esa nunca podremos acceder. Y con esto, Kant explica por qué la filosofía estaba atascada. La metafísica tradicional, al intentar hablar de Dios, del alma, del universo, estaba intentando conocer el noúmeno. Pero como esas ideas no vienen de la experiencia sensible, nuestras herramientas mentales no tienen con qué trabajar. Por eso dice Kant, la metafísica nunca podrá ser una ciencia como la física. Y aquí es donde Kant, de forma magistral, cierra el círculo. Toda esta construcción tan compleja no era un simple ejercicio intelectual, era la llave para resolver el gran conflicto con el que empezamos, el determinismo de la ciencia contra la libertad humana. La solución es aplicar esta misma distinción al ser humano. Visto como fenómeno, somos un cuerpo físico, parte de la naturaleza. Estamos sujetos a las leyes de la causa y el efecto. Desde este punto de vista científico, nuestras acciones están determinadas, pero vistos como noúmeno, como ese yo en sí mismo, existimos en una dimensión que está más allá del mundo sensible y de sus leyes. La clave es que ambas cosas son ciertas, pero desde perspectivas diferentes. En el mundo observable de la ciencia reina el determinismo, pero en esa otra dimensión, la nouménica, la de la moral, es donde la libertad no solo es posible, sino que es una condición necesaria. Con esta jugada maestra, Kant consigue salvar tanto la ciencia de Newton como la libertad del ser humano. La revolución de Kant nos deja con una pregunta que da vértigo. Si la realidad que percibimos está, en el fondo, construida con las reglas de nuestra propia mente, ¿qué significa eso sobre cómo es el universo en sí mismo? Quizás, y solo quizás, el universo que vemos ahí fuera no es más que un espejo de lo que somos aquí dentro.